Buenas tardes, estimados guatemaltecos. Es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Bienvenidos a su programa Con la Verdad por Delante, una producción exclusiva del Partido de Formación Familia, su programa de actualidad, análisis, discusión y debates políticos sobre temas importantes de nuestros tiempos. Aquí no solo abordamos los temas de coyuntura, sino también los temas que realmente importan, aquellos temas que en otros programas y foros no se platican, pero sobre los cuales realmente deberíamos de estar conversando. Y hoy precisamente tenemos un tema muy importante y relacionado con nuestra vida y nuestra esfera privada. De la muerte, pobreza y rompimiento, protejamos la vida, el matrimonio y la familia. Y para tal efecto, hoy nos acompañan en primer término, Ligia Briz, ella es directora ejecutiva de la asociación La Familia Importa, AFI, por sus siglas, es más conocida por sus siglas AFI. Y también nos acompaña el director de nuestro proyecto, el ingeniero Jorge David Chapas Muralles. Les damos la cordial bienvenida y gracias por asistir al llamado para tener esta discusión precisamente del tema de la familia, la vida y el matrimonio. Y bueno, como introducción, hoy estuve dándole un poquito de vueltas en mi cabeza al tema y encontré, creo yo, la historia perfecta, la historia que todos quisiéramos tener. Es, mi esposa tiene una tía de parte de su mamá, es la tía Anita. La tía Anita viene y se casa más o menos entre 16 y 17 años, allá hace unos 40 y tantos, y logra tener una familia muy numerosa. Estamos hablando de 12 hijos entre niños y niñas. Ahora ya todos son adultos. La más pequeña tiene 17 años, de los cuales le sobreviven solamente 10. Y cuando llegamos donde la tía Anita, llevamos de visita, pues todo es una algarabía. Empiezan a salir los hijos, las hijas, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos. Aparecen los nietos, aparecen el perro, el gato, literal, las gallinas y todo lo demás. Entonces nos damos cuenta que hace alrededor de unos 40, 45 años, las familias, sobre todo en el área rural, y no digamos también aquí en la parte del centro de Guatemala, la parte de las ciudades, pues la gente tenía muchísimos hijos. No era ningún problema el tener 3, 4, 5 hijos, casarse a temprana edad, ver que los matrimonios duraban muchos años, a veces llegaban las invitaciones, bueno, ya cumplimos 10 años de casados, bueno, ahora son 20 años, 25, 40, hasta los 50 años, pero de un tiempo para acá, algo ha estado sucediendo y es muy lamentable. Que sucede que ahora los jóvenes no tienen dentro de sus aspiraciones casarse, tener hijos, formar familias, eh, comprometerse y hemos visto que esto ha acarreado otros problemas que tienen otros países que ya están empezando a venir aquí a Guatemala. Empecemos con lo del aborto, empecemos con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se está convirtiendo como en una tendencia y peor aún se está legalizando y a quienes están en contra de esto, pues se les está literalmente metiendo a la cárcel o hay unas legislaciones específicas que tipifican como delito el estar en desacuerdo con una forma de vida o una forma de proceder. Entonces, por eso es que hoy vamos a tratar ese tema, porque vemos que en Guatemala estamos teniendo ya estas corrientes. No me dejarán mentir, pero hace más o menos un año estábamos con la famosa cancioncita del violador eres tú y todo ese montón de fanfarrias. Hasta hace poco, creo yo, a finales de año, cuando se dieron todas las protestas en contra del Ejecutivo y los problemas que se dieron en el Congreso también salen a relucir. Entonces ya ha sido como una avalancha que se ha venido moviendo en varias direcciones hacia una misma convergencia. Entonces de eso precisamente queremos hablar hoy y vamos a empezar con Ligia. Vamos a empezar a platicar con Ligia y para ilustrarnos un poquito a nosotros y a quienes nos están viendo, cuéntanos cómo nace AFI y cuál es su labor a favor de la vida, el matrimonio y principalmente de la familia. Con mucho gusto, Neri. Pues muchísimas gracias por el espacio. Saludos a a toda la audiencia que nos está viendo. Les cuento un poco. Asociación de Familia Importada AFI nace hace ya 12 años, casi 13 años, y el objetivo era, pues, previendo todo lo que usted está diciendo, poder hacer algo, ¿no? Como sociedad civil y proteger la vida, la familia y la libertad. Poco a poco AFI va creciendo. Luego ya
pues tenemos gente contratada, ¿no? Que yo soy una parte de una de ellas, trabajando en esto todos los días, y nos dedicamos a la protección, defensa y promoción de la vida, entendida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, de la familia y de la libertad, específicamente la libertad en temas de libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad de creencia. Pues nosotros tenemos distintas acciones que realizamos. Tenemos una dirección jurídica que se dedica al tema de seguimiento y control de iniciativas de ley o políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros como asociación tenemos representación permanente ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y también tenemos representación permanente ante la ONU en el ECOSOC. Participamos también de la CSW, que es la Comisión de Mujeres, y pues estamos presentes ahí, ¿no? También tenemos una dirección de comunicación que se dedica a todo el tema de redes sociales, información. Y yo estoy en la dirección ejecutiva, hacemos también formación o capacitación a la sociedad civil en general. Ahorita, pues, el último año de forma virtual, la mayoría, ¿no? Pero también tenemos capacitaciones presenciales. Tenemos un brazo social, que es el proyecto Latiendo Juntos. Nos dedicamos a ayudar a más de 500 familias en el corredor seco y el relleno sanitario, y también a mamás embarazadas en condiciones vulnerables en una municipalidad en la zona 18. Entonces, estamos con eso también. Tenemos un brazo juvenil, que es AFI Joven. Tenemos más de 150 voluntarios que son jóvenes, generación Z, y que se dedican pues también a eso, ¿no? A recuperar, a valorar la vida, la familia y la libertad, y a crear esta cultura que está arraigada al ADN del guatemalteco. Así que pues a eso nos dedicamos. Y regresando un poquito a mi introducción, que platiqué un poquito acerca de la tía Anita, creo que le hizo un poquito de clic esa historia que acabo de contar, ¿no? La historia de las familias numerosas. ¿Por qué es que hemos dejado de comprometernos? ¿Por qué dejamos de casarnos? ¿Y por qué dejamos de tener hijos? ¿Cuál es la razón, a su criterio, de lo que está pasando en nuestro país? Pues veamos, Neri, su historia, que plantea un argumento antropológico muy interesante, es cierto en la sociedad en general, pero Guatemala es un país que valora mucho la familia, ¿no? Está en nuestro ADN como los guatemaltecos, valoramos la familia. Solo piense, por ejemplo, en fiestas como cumpleaños, como Navidad, como Año Nuevo. Lo que no puede faltar es la familia y la comida, ¿no? es algo que está dentro del ADN del Chapín. Es cierto que los medios de comunicación específicamente nos han metido en la cabeza este tipo de cosas, especialmente las mujeres, ¿verdad? En el momento que eres mamá ya no puedes hacer nada. Eso no es cierto. Yo soy mamá, tengo 2 hijas, tengo 2 empresas, soy directora ejecutiva de una asociación, viajo, tengo una maestría. O sea, no es cierto que uno ya no puede hacer cosas, ¿no? Si lo que algo hacen los hijos es inspirarlo a uno a mejorar más. Claro que uno está cansado. Imagínense, ahora estamos en tema de homeschool, por supuesto que uno está agotado, pero siempre te inspiran a más. Y en Guatemala, a pesar, nosotros creyéramos, y eso lo he escuchado yo mucho, ¿no? Creemos que en Guatemala se tienen muchísimos hijos, y no es cierto. Estamos muy, muy cerca de estar por debajo de la tasa de recuperación poblacional. Entonces, definitivamente la cultura, y estas son presiones internacionales que son ajenas a nuestra cultura, pues nos llevan a pensar eso, ¿verdad? Claro que, como hablamos, no es un argumento antropológico. La realidad, por supuesto, ahora las mujeres pues tenemos una profesión, estudiamos, y eso también ha atrasado la edad en la que se casan, lo cual está muy bien. No está mal, ¿verdad? Como alguien que se quiera casar más joven, pues está muy bien también. Pero la apertura a la vida y la apertura a los hijos es algo importante, ¿no? Necesitamos una tasa de recuperación para que nuestra población se mantenga. Ustedes pueden ver el invierno demográfico que está ahorita en Europa, por ejemplo. Hay países o provincias específicas, por ejemplo, Pamplona en España le paga a los papás por tener más de X cantidad de hijos, de 4 si no estoy mal. Y entonces no podemos llegar a esos extremos. Europa se va a extinguir si sigue decreciendo, si sigue este invierno demográfico como está ahorita. La población europea que conocemos hoy, en 20 años ya no va a existir. Entonces, por supuesto que es importante, pero para ello tenemos nosotros que influir en la cultura, pero también defender la vida, defender la familia, defender la libertad, en el caso del tema que ustedes trabajan, para que la gente sepa, ¿no? Que la familia se valora, que el Estado lo valora, que la sociedad lo valora, que la cultura lo valora. Porque la familia es la base de la sociedad, y ahí de la familia emanan los futuros políticos, los futuros abogados, los futuros catedráticos, maestros.
las futuras madres, los futuros padres, las futuras científicas, ¿no? Entonces, tenemos que salvaguardar la familia, salvaguardar nuestra cultura, nuestros valores, que es algo muy preciado. Y si quieres de esto platicamos más adelante, pero nosotros tenemos comunicación con muchísimas asociaciones a nivel latinoamericano y por ahí vi que estaban saludando desde Bolivia, no me dejarán mentir, que Guatemala es un ejemplo. Guatemala en realidad somos un ejemplo de la defensa de la vida y la familia. Somos una sociedad donde no hemos logrado, donde no han logrado, mejor dicho, meternos presión internacional para poder aceptar pues propuestas o ideas que son ajenas a nuestra cultura. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Nuestra autonomía como país, nuestra autonomía como personas individuales y que podamos nosotros vivir con base en nuestros valores. Ya que mencionó la comida, me recordé de los tamales los días sábados, del fiambre, las torrejas. Bueno, yo cuando voy donde la tía Anita preparan el famoso caldo de gallina para todo el mundo porque meten a la gallina y alcanza para todos. Jorge, en tu reciente artículo que publicaste, que está publicado en nuestro blog en www.familia.gt, haces alusión a unas cosas bien interesantes y voy a parafrasear uno de tus párrafos. Dice, es triste que en Guatemala haya registrado casi 2.000 embarazos en niñas de 10 a 14 años en el primer semestre de 2020, que se hayan practicado alrededor de 65.000 abortos inducidos por embarazos no planificados. Es un problema que debemos encarar, pero no despenalizando el aborto, sino mediante la revalorización de la vida, el matrimonio y la familia, bajo un sistema de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Entonces, Jorge, ¿qué tiene que ver la economía y la política como influencia en una situación familiar o como son las violaciones y los abortos clandestinos? Quisiera que nos hicieras ahí la relación. La relación, entre economía y algo que es muy privado de la gente. Claro, con mucho gusto. Bueno, primero saludar también a la audiencia, saludar a Ligia, que hemos pues tenido la suerte de que nos acompañe en este conversatorio con la verdad por delante. Y en relación a ese primer párrafo del artículo, bueno, tiene que ver muchísimo, ¿no? Quiero hacer referencia en primera instancia a que el socialismo, ¿sí? Que es este sistema muy perverso, malvado, que deteriora las instituciones, los valores y que en principio quiso socavar la propiedad privada. ¿Sí? Siempre ha socavado la propiedad privada, pero también el socialismo moderno, como lo conocemos desde hace más o menos 200 años, que fue prácticamente teorizado por Marx y Engels, se propusieron no solo socavar la propiedad privada, sino también la familia y la religión cristiana, ¿sí? Y con la familia, el matrimonio y la vida misma, ¿no? Porque entendieron que la familia, que la religión cristiana, que la religión y en términos generales el cristianismo, eran los pilares y las instituciones que daban sustento moral al capitalismo, ¿no? Que permitían que el capitalismo, concebido como aquel sistema en el cual prevalece la libertad económica, a propósito de lo que dice Ligia en cuanto a libertad, ¿sí? Libertad económica, era el único sistema capaz de generar condiciones que para ellos pues terminaban, digamos, deteriorando al ser humano, pero en realidad, como nunca supieron entender cómo funciona el sistema económico y cómo funcionan los mercados en libertad, pues entonces embistieron contra la familia, contra la religión y contra la propiedad privada, ¿no? Y entonces es como surge, por ejemplo, la famosa escuela de Frankfurt, allá por mitad del siglo pasado, pero ya antes, desde los primeros ensayos y libros de Karl Marx, pues se establecía una afrenta, una embestida directa contra la familia, contra el cristianismo, contra la propiedad privada. De hecho, en el manifiesto comunista que lanza Marx en 1848, 10 medidas de política se lanzan ahí, 9 de las cuales van orientadas a socavar la propiedad privada. Y una a socavar la familia, que es la 10ª medida, y es a través de la cual se instaura
los sistemas de educación pública, estatal y gratuita hoy por hoy en el mundo entero, ¿no? Y así es como empieza ese paso por socavar pues estas instituciones. Se instaura en el siglo XX el marxismo clásico o marxismo económico, redistribuyendo la riqueza, socavando y deteriorando la propiedad privada, ¿sí? Volviendo la propiedad pública, volviendo la propiedad estatal, volviendo la propiedad comunitaria. Y también en el siglo XX ya se empieza a sistematizar y a impulsar el marxismo cultural, ¿no? El marxismo cultural en 4 grandes, digamos, embestidas, ¿no? La ideología de género, el ecologismo irracional, el indigenismo o racismo antiblanco y el posmodernismo relativista, ¿no? Son 4 grandes jinetes del apocalipsis, le llamamos nosotros, y que básicamente han erosionado, han deteriorado y han destruido el matrimonio, las familias, por el lado de la economía fundamentalmente. ¿Y cómo han destruido la economía? Pues haciéndose de más atribuciones, poderes y recursos los gobiernos, ¿no? En cuanto y en tanto los gobiernos tienen más atribuciones y más poderes, entonces, pues menos recursos tienen los ciudadanos y eso genera pobreza. Estos casi 2.000 embarazos en niñas de 10 y 14 años y estos casi 65.000 abortos inducidos, amigos, ocurren principalmente en el área rural. Principalmente ahí, y no sé, Ligia, digamos, tal vez que comente al respecto, pero sucede principalmente en familias muy pobres, ¿no? Sin mencionar, y tal vez en eso hacemos énfasis posteriormente, en el fenómeno de la migración, ¿no? que rompe los matrimonios, ¿no? Que rompe las familias y que deja huérfanos a muchos niños que luego, pues, sin una figura paterna, sin una figura de autoridad, sin una figura que enseñe el trabajo, que enseñe virtud, que enseñe, que dé el ejemplo, pues se convierten prácticamente en delincuentes, ¿no? Y eso es parte de la descomposición que tenemos. Y por eso la necesidad de entender todo el fenómeno también desde el punto de vista político y económico. Jorge, ya que trajiste el tema al aborto, quisiera preguntarle, Ligia, no cabe duda que la discusión de la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo tienen ya un lugar en las discusiones de temas nacionales, pero hace unos 15 años no era el caso. ¿Qué ha venido a potenciar y a detonar estas discusiones en la sociedad guatemalteca? Es una pregunta interesante, Neri. Me encanta que Jorge haya tocado el tema del marxismo como antesala a este tema, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el feminismo de segunda ola, que se basa precisamente en la teoría marxista. La podemos encontrar en el libro de Engels de El origen del Estado, la familia y la propiedad, de 1884. La teoría de la familia de Engels era que en la familia el hombre era el burgués y la mujer era el proletariado, ¿no? Entonces, iguala la lucha de clases a la lucha de sexos. Y para liberarse, lo irónico de la segunda ola de feminismo es que para liberarse del patriarcado, la mujer tenía que subordinarse a la lucha del obrero. Y esto lo hizo pues más esclava y por esta razón fracasó el feminismo de la segunda ola. Y Neri, usted me dice hace 15 años, ¿no? Hace 15 años nosotros lo veíamos venir, lo decíamos. Y nos decían que estábamos locos, que cómo se nos ocurría, que eso nunca iba a pasar. ¿Por qué? Porque a raíz de esta segunda ola viene la tercera ola del feminismo, ¿no? Que surge en Occidente a mediados del siglo XX más o menos, con su precursora Simone de Beauvoir y su libro del segundo sexo, ¿no? Y entonces el neomarxismo ha estado alimentando estas corrientes. Podemos ver, por ejemplo, a Kate Millett, una de las autoras feministas modernas más famosas, que tiene su política sexual y que su argumento principal es que lo personal es político. Es decir, con esto le está dando permiso, si se quiere de alguna forma, a que el Estado, el gobierno, pueda meterse a mi parte personal. Y aquí es donde empezamos a ver que avanzan en estos temas que estamos hablando, ¿no? En la aprobación del aborto, en la aprobación del mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, porque eso no es matrimonio.
etcétera. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque a veces este argumento parece muy fuerte. Las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo merecen todo nuestro respeto, los mismos derechos de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Derecho a su propiedad privada, derecho a la vida específicamente, a la libertad, a la justicia, por supuesto que sí. Pero el matrimonio es una institución que nació en la antigua Roma, que buscaba, matrimonio viene de mater munus y la etimología significa defensa de la madre. En Roma se vio que las madres estaban quedando solas y no había quien las defendiera, y por eso surgió la institución del matrimonio en la parte civil. No vamos a hablar de la parte religiosa porque eso es otro tema, pero históricamente ese es el objetivo, ¿no? Entonces, si en una unión de dos personas no existe una madre, no tiene ninguna cabida el matrimonio, ¿verdad? Podemos llamarlo de otra forma, pero matrimonio no es. Entonces, estamos tratando de equiparar dos cosas que no funcionan. ¿Por qué el Estado? No sé si se han preguntado, pero ¿por qué el Estado no legisla o no reconoce mi relación con mi mejor amiga, por ejemplo? O mi relación con un colega. ¿Por qué no lo reconoce? Porque al Estado no le interesa. Le interesa el matrimonio, porque del matrimonio viene la prole y del prole viene la sociedad civil. Y por eso es que le interesa que se registre, ¿no? Y ese es el objetivo, cuidar a la prole. Ese es el objetivo de la institución legal del matrimonio. Entonces, por eso es que no se puede, ¿no? Pero bueno, regreso a Kate Millett, con lo personal es lo político, y a eso se han dedicado la nueva ola de feminismo, que ahora tienen hasta su teoría que está aliada a la ideología de género, en donde ya no se nace mujer sino se hace, cualquier persona que se autodenomine como mujer puede optar por espacios nuestros, por ejemplo, no solo en concursos de bellezas, en deportes, en boxeo. Muchas mujeres han salido lastimadas en estos deportes porque hay hombres que se autoperciben como mujeres, que se visten de mujeres y que entran a competir, y evidentemente la fuerza física es distinta, ¿no? Entonces, y que de hecho, lo que vale la redundancia, que son muy mediocres perdón, solo para interrumpir y dejar un poquito sí, ahí por la favor. idea. Son hombres muy mediocres en el deporte que practican como hombres, y luego se pasan a la Liga de las Mujeres, y pues bueno, ya resulta que hay nuevas victorias, nuevos récords y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, y lamentablemente el feminismo, que se supone que debiese defender a la mujer, defender sus espacios, pues se ha convertido en un espacio, ¿no? Es una teoría postidentitaria, le llama Agustín Laje, y es al final una teoría queer, ¿no? Pero bueno, regreso a su pregunta. ¿Qué ha pasado en estos 15 años? Nos han ganado, tal vez no ganado, ¿verdad? Pero han ganado muchísimos espacios en la batalla cultural. Usted puede ver medios de comunicación, películas, series, películas de niños, en donde constantemente están como una gotita, ¿no? Como la tortura de la antigua China, ¿no? La gotita en la piedra, la gotita en la piedra, la gotita en la piedra, y así han estado. Han intentado tomar la cultura creyendo que esto es lo que se necesita, ¿no? Que lo personal es político, que el Estado se mete en mí. Te dicen, por ejemplo, una de las consignas más importantes: saquen sus rosarios de mis ovarios. Primero, no todo el provida reza el rosario, ¿verdad? Eso es algo muy personal. Segundo, no sé si se han enterado en las clases de biologías que los bebés no se gestan en los ovarios, ¿verdad? No sé si tal vez están un poco perdidas en el tema de biología. Entonces, no quieren no quieren que uno opine los vientres ajenos, dicen ellos, pero ellas sí pueden opinar ante la vida ajena, ¿no? Y eso es algo importante. O que por ser hombre no podemos opinar de temas de concepción. Que ustedes aborto, como hombres que no tienen útero. Exactamente. Y eso que no tenemos, ese es un argumento que es inválido, creo yo. Es inválido, por supuesto. El ser humano tiene la dignidad humana, la dignidad que tenemos como seres humanos es intrínseca, no está sujeta a ninguna condición de edad o de etapa de desarrollo, de conciencia o de sentir dolor o no. Muchísimas etapas, cualquier límite que ellas quisieran o ellos, cualquier persona que quisiera ponerle a la vida, si lo extrapolamos a un adulto ya nacido, no tendría sentido, ¿no? Es que no siente dolor. Pues hay ciertas afecciones en donde una persona no siente dolor, es que no está consciente. Bueno, pero no puedes asesinar a una persona que tuvo un accidente y cayó en coma y va a estar en coma 9 meses, o sea, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, primer punto creo yo que es la parte de la cultura, y eso es lo que tenemos que retomar. No hay películas y series que sean tan famosas que se hable de esto. Ustedes han visto, hace poco salió la noticia que sacaron una de las películas más famosas, que no le voy a hacer nombre por no hacerle publicidad,
de uno de los canales de streaming más famosos porque la protagonista dijo que no estaba de acuerdo con la ideología de género. Entonces se ha censurado constantemente, ya vieron ustedes la censura al expresidente de Estados Unidos, vieron la censura, a nosotros nos han censurado muchísimos posts en las redes sociales. Entonces sí se tiene una dictadura en términos culturales sobre este tema, definitivamente. No vamos a dejar de luchar, por supuesto, vamos a ganar la batalla, que es lo más importante, pero sí tenemos que retomar la cultura. Y hace 15 años nosotros no lo previmos, pero ellos sí. Esto se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y lo van a seguir haciendo, ¿no? Así que eso es lo que le puedo decir. Tu micrófono, Jorge. Perdón. Sí, me hace muchísimo sentido el análisis que hace Ligia, ¿no? Y sobre todo hacer referencia, por ejemplo, a esa obra de Engels, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XIX ellos impulsan el marxismo clásico a través de lo que llaman algunos autores aproximación indirecta, ¿no? Lo aplican prácticamente en el siglo XX, ¿sí? Y el siglo XX fue prácticamente de un debilitamiento total de los valores culturales de Occidente principalmente, ¿no? Esos valores que dieron forma a las grandes potencias, a los grandes países desarrollados, sobre los cuales se sentó el capitalismo liberal, ¿sí? Y le pongo el adjetivo liberal para distinguirlo del capitalismo que entienden lamentablemente algunos formadores de opinión, algunos académicos, incluso, bueno, algunos líderes religiosos en el mundo, ¿no? Ese capitalismo liberal estaba basado en el gobierno limitado a funciones muy específicas, seguridad, justicia, obras de infraestructura pública. Los mercados eran abiertos, eran libres, eran competitivos y había un irrestricto respeto a la propiedad privada, ¿no? En el siglo XIX hasta mitad del siglo XX, pues ellos se embisten con todas estas estrategias y tácticas políticas. Ahí vemos a la Internacional Socialista, ahí vemos cómo surge la Sociedad de Naciones y luego la Organización de Naciones Unidas, que a mí me encantaría que Ligia nos dé su comentario al respecto y de cómo esto se fragua desde una agencia supranacional global, ¿no? En gran parte, ¿no? Por supuesto, tiene financistas y tiene miles de ONGs, pero eso sería interesante que Ligia nos comente. Ahora, durante el siglo XX, ¿sí? se socava este sistema de gobierno y economía, se deteriora y se destruye la propiedad privada y se introduce la educación estatal, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, el famoso Mayo francés en 1968, donde el lema era prohibido prohibir, ¿no? Y los estudiantes arremeten contra los maestros y entonces empieza a cuestionarse la autoridad, ¿no? Autoridad que hoy por hoy los padres tienen ya poca autoridad, cualquier instrucción, cualquier orden, cualquier límite que se intenta imponer a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes, se ve como una especie de intromisión en la vida, ¿verdad? Una afrenta contra la privacidad y demás, ¿no? Y esto es producto de, pues, este fenómeno del posmodernismo, del relativismo del cual se ha fraguado en todos estos esquemas de pensamiento. Ahora, desde la escuela de Frankfurt, la estrategia es aproximación directa, ¿sí? Y lo empiezan a aplicar en pleno siglo XXI ya, porque la sociedad prácticamente está muy debilitada en sus aspectos económicos y en sus aspectos de, digamos, de unidad como tal, ¿no? Porque la economía, pues, se encuentra totalmente destruida y entonces es relativamente fácil darle la estocada final, ¿no? Entonces, pues ya la aproximación directa, pues bueno, se vienen con el tema de leyes, ¿no? Ciertamente creo que hay que dar esa batalla cultural, como dice Ligia, y creo que hay que darla también en el ámbito y en la esfera de la política, ¿sí? En la política, porque al final, pues, son diputados y congresistas los que aprueban, pues, estas perversas leyes. Vemos lo que acaba de pasar en Argentina recientemente,
Y bueno, hay que hacer una contención también desde esa esfera, ¿no? No sé qué piensa Ligia en ese sentido. Perdón, estaba en mute. Pues sí, estoy de acuerdo. Me llama la atención su argumento sobre el tema de las Naciones Unidas, ¿verdad? Todos sabemos que, bueno, en el 42 que se acuña el término de Naciones Unidas y en el 45 que ya nacen las Naciones Unidas, pues su creación fue muy, muy loable, ¿no? Su primera intención fue muy loable. No todo lo que viene de Naciones Unidas está mal, por supuesto que no. Hay muchísimas ventajas, ¿no? Que se tenga una plataforma de comunicación internacional. El derecho internacional también nos ha traído muchísimas ventajas. Sin embargo, sí se han, pues, autoproclamado no sé si un intergobierno, ¿no? Y a veces sí, evidentemente se han intentado, pues, adjudicar poderes que no tienen. Pero si nosotros, por ejemplo, leemos el preámbulo de las Naciones Unidas, dice a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, por ejemplo. Eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. O sea, podemos ver... Pero ahí es donde meten el gol, creo yo, Ligia, porque dentro de esos derechos humanos empiezan con el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el derecho al aborto, el que el aborto es una cuestión de salud. Por ahí viene el gol que nos tratan de anotar. Totalmente, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, porque primero los derechos humanos no se crean, no se inventan, los derechos humanos se reconocen porque son intrínsecos al ser humano. Y la misma convención, o mejor dicho, la misma Declaración Universal de Derechos Humanos plantea 4 características específicas de qué es un derecho humano. Primero, que sea universal, es decir, para todos los seres humanos. Segundo, que son inalienables, o sea, que no pueden suprimirse. Solo ahí ya podemos quitar el aborto. No podemos nosotros suprimir el derecho a la vida, que es el principal derecho para un ser humano, ¿no? Interdependientes e indivisibles, por ejemplo, si nosotros nos privamos de uno de los derechos, pues va a afectar de forma negativa a los demás, y son iguales y no discriminatorios. Y ya solo con esto ya podemos ver que, por ejemplo, los mal llamados, les voy a dar un ejemplo, los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, que no existen. Eso no significa que nosotros no tengamos la libertad de vivir nuestra sexualidad, no significa eso. Significa que el concepto de derechos sexuales y reproductivos son un eufemismo que buscan para avanzar esto, ¿no? Entonces, no podemos tener, por ejemplo, derechos que sean específicos para una población, si son iguales y no discriminatorios, si son universales. Entonces, por eso les decía yo, el inicio es muy loable, las bases son muy importantes, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, porque ellos con eso argumentan, ¿no? Dicen, es que existen los derechos sexuales y reproductivos. ¿En dónde? ¿En dónde se reconocen estos derechos? No existen, ¿no? Entonces, podemos basarnos incluso, por ejemplo, en la protección internacional que se tiene el derecho a la vida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, en su artículo 3, en su artículo 6, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 4, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 6 también. O sea, tenemos una red de protección internacional que tenemos que saber usarla a nuestro favor, porque ellos sí han manipulado el objetivo de la ONU, el objetivo de todos estos documentos internacionales que nos amparan, y lo han logrado hacer. Entonces nosotros sí tenemos que ser más inteligentes porque el corazón, la naturaleza de esta protección es provida. La naturaleza de esta protección defiende la vida y defiende a la familia indudablemente. ¿Cómo nos hemos dejado engañar? No lo sé. Eso escapa a veces de mi mente. Bueno, y creo que ahí vamos a ir con la siguiente pregunta para Jorge. En la legislación guatemalteca se protege cabalmente la vida desde la concepción, en uno de sus primeros artículos, pero en la práctica el dato que diste de 65,000 abortos inducidos muestra que el aborto se pasa por encima de las leyes y demás. ¿Debemos legislar más, Jorge, en contra del aborto, o el camino es más largo y debe pasar por lo económico y lo político? Bueno, yo creo que lo que debe de consagrarse, como bien dice Ligia, es el derecho natural
a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, que son los derechos individuales fundamentales, ¿no? Con los cuales nacemos, ¿no? Y por eso dice Ligia que son intrínsecos al ser humano, ¿no? Porque son naturales, y dice bien cuando dice se reconocen, pero no necesariamente deben reconocerse desde el gobierno, ¿no? En realidad, aquí quiero hacer alusión al tema del derecho positivo y al derecho natural. Por lo general, el derecho positivo es una transmutación, llaman los juristas, del derecho natural. O sea, todo lo que es derecho natural debe transmutarse en el derecho positivo. Lamentablemente, nuestras constituciones, aunque pues esos primeros artículos defienden el derecho a la vida y lo hacen de alguna manera bien, ciertamente, el problema es que en la gran mayoría del resto de artículos se socavan los derechos a la libertad y a la propiedad, lo cual termina destruyendo la vida, ¿ya? No tal vez desde su concepción, pero termina destruyendo esos valores tradicionales, esos valores que hemos convenido de alguna manera en conservar, en preservar, y esto termina trayendo como consecuencia el hecho de pensar que es mejor lanzarse con un aborto inducido que, pues, en lugar de embestir con la víctima, en este caso que es un bebé, ¿por qué no embestir contra el victimario, en este caso que es un violador, ¿no? A mí siempre me resulta eso, contradictorio. No sé, sí, duro de creer, que nosotros en el humano pienso en lugar de buscar al violador y buscar, pues, dictarle una sentencia, ¿no? Un castigo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por revisar nuestro ordenamiento jurídico, porque si bien es cierto, en una constitución política liberal y conservadora debe consagrarse el derecho natural a la vida, también debe consagrarse el derecho natural a la libertad y a la propiedad, ¿no? Y bueno, ahí precisamente en esta Carta de Derechos de la Organización de Naciones Unidas, aunque de alguna manera reconoce la necesidad de la propiedad privada, dice en uno de esos artículos, no recuerdo por ahora el número, pero dice que la propiedad privada deberá protegerse siempre y cuando arbitrariamente, dice por ahí, no pueda, no esté en contra o no atente en contra de otros derechos. Y el problema es que esa palabrita introduce justamente esa arbitrariedad, ¿no? Introduce esa fragilidad de la propiedad privada. Y entonces, al atentar no directamente contra la vida, pero al atentar contra las libertades, y cuando hablo de libertades, hablo de todo el conjunto de libertades: la libertad de educar a nuestros hijos como queremos, la libertad de ahorrar cuando queremos, la libertad de poder emprender un negocio cuando y cómo queremos, dónde queremos, la libertad, claro, de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de locomoción, la libertad de emisión del pensamiento. Todo este conjunto de libertades empieza a socavarse y se socava, pues, juntamente con la propiedad, ¿no? Cualquier afrenta contra la libertad y contra la propiedad privada es una afrenta indirecta contra la vida en sí misma, porque pues prácticamente nos dejan en una condición casi como de animales, ¿no? Y ahí vemos el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, ¿no? Muchos países en América Latina que se acercan a esta condición. Entonces, perdón, y para redondear, creo que es necesario consagrar estos derechos individuales en una constitución política de la República, pero revisar nuestro ordenamiento jurídico, derogar todas aquellas leyes que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad, y también rescindir parcial o totalmente todos aquellos acuerdos, protocolos y pactos internacionales que también atentan contra la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Este programa vamos a tener que volver a verlo porque Ligia nos ha dado una gran cantidad de datos y chivos para poder
para poder refutar esa ola de marxismo cultural y de los movimientos feministas. Pero Ligia, no cabe duda que la política le ha abierto las puertas a los grupos de presión para que aboguen por más intromisión en la vida, en la esfera privada de las personas. ¿Cuál es la postura de los políticos guatemaltecos ante este embate que tenemos aquí en Guatemala? ¿Y será que llevamos el mismo camino que Argentina, ya que la mencionamos de camino? Sí, pues Neri, creo que la primera parte de la pregunta se la tendrían que responder los políticos de Guatemala. Pues no muchos expresan su postura personal ante estos temas por miedo a represalias en cuanto a, pues a quedar bien, ¿verdad? Entonces hay otros que sí, hay otros políticamente que son muy correctos, vocales. digámoslo. Sí, exactamente, por ser políticamente correctos. Ahora bien, hay otros que sí, hay otros que son muy vocales en una y otra postura, porque hay que decirlo. Sí estoy segura que, como regresando al inicio de la conversación, estoy segura que los políticos saben que la sociedad guatemalteca, en su mayoría, en su aplastante mayoría, somos pro vida, somos pro familia, somos pro libertad. Cuidamos mucho a nuestra familia, usted lo puede ver en el área rural, en el área urbana, cómo se cuida a las mujeres embarazadas, por ejemplo, pero también la vida en todas sus etapas. Tenemos muchísimos obstáculos, tenemos muchísima pobreza, tenemos muchísimo analfabetismo, tenemos poco acceso a la educación, por supuesto, pero eso no significa que no valoremos la vida en todas las etapas. Usted puede ver en cualquier desastre natural, los guatemaltecos somos los que nos organizamos. Ahí sí, viva el libre mercado, ¿no? La mano invisible, porque nos organizamos en cuestión de minutos y hay ayuda de todos lados, sin esperar que nos ayude alguien más, ¿no? O el gobierno. Pero fuera de eso, nosotros como Guatemala somos eso, ¿no? Está en nuestro corazón, está en nuestro ADN y los políticos lo saben. Entonces, independientemente de su postura personal, que como le digo, tendría que preguntarle a cada uno de ellos porque yo no la conozco, si ellos quieren escuchar a la sociedad y qué es lo que hacen normalmente para poder pues hablar de estos temas en específico, saben muy bien que en Guatemala somos pro vida y somos pro familia y pro libertad. Ahora bien, que eso no nos haga dormirnos en los laureles. Argentina es una sociedad que es muy conservadora también. El 80% de la población argentina no está de acuerdo con la legalización del aborto. Esto fue una decisión eminentemente política. En la Constitución de Argentina, en el artículo 4, si no estoy mal y si hay algún colega argentino ahí que me pueda corregir, pero en el artículo 4 también defienden la vida desde la concepción. Entonces, todo lo que estamos hablando no es ninguna garantía. Nosotros necesitamos trabajar activamente y constantemente, que es lo que nosotros hacemos, y las más de 40 asociaciones aliadas a la red AFI, hacemos constantemente, ¿no? Trabajar por las personas vulnerables, por ejemplo, personas de la tercera edad. Tenemos asociaciones que trabajan con hogares temporales. Se fue la luz, pero tengo UPS, por eso todavía me escuchan. Tenemos asociaciones que ayudan con el tema de hogares temporales. Trabajamos con mujeres embarazadas en condiciones de crisis, con familias, con matrimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando. Si vamos para ese camino, no lo creo. Le voy a ser 100% honesta, no lo creo. Que hay presiones internacionales fuertes, económicas, políticas, sí las hay y son muy fuertes. Se lo digo porque nosotros, pues, trabajamos contra eso, ¿no? Los movimientos pro vida no tenemos esa cantidad de dinero, no tenemos esa cantidad de donantes en absoluto, y aún así estamos dando la batalla y la estamos ganando fuerte. Ellos tienen muchísimo dinero, hay muchísima presión internacional en medios de comunicación, a los políticos, a los jóvenes. Usted puede ver, solo siéntese un día a ver cuáles son las tendencias en Twitter, cuáles son los videos más virales en TikTok, y más de algo va a encontrar que atente contra esto. Le voy a poner un ejemplo súper sencillo. Hablamos de la violencia contra la mujer, que estamos de acuerdo, que se ha aumentado, que es algo terrible. Yo como mujer se lo puedo decir, soy madre de 2 niñas, de 2 mujeres. Y a mí eso me preocupa. Pero para contrarrestar la violencia contra la mujer están proponiendo el aborto. Primero, ¿qué lógica es esa? Estamos entonces violando el derecho, estamos torturando a mujeres por nacer. Pero nadie habla de un tema interesante, Neri. Un tema interesante como la industria de la pornografía, por ejemplo. La industria de pornografía, que hasta el New York Times sacó, y a mí me impresionó que hayan sacado un artículo que se llama The Children of Porn, creo que sí se llama, Los hijos de la pornografía,
y que hablan precisamente que el 80% del contenido pornográfico que está en los sitios web más famosos tienen que ver con videos que atentan y que violentan a las mujeres, en donde las mujeres son violentadas, son abusadas, incluso hay muchísimo contenido pornográfico en contra de niños también, y nadie está haciendo nada de esto. Yo no veo a ninguna feminista parada enfrente de Pornhub o pidiendo que cancelen Pornhub. Hace unos meses hicimos un tuitazo que se llamaba Cancel Porn, y eso no lo hicimos solo nosotros, nos sumamos a la ola internacional que venía desde Estados Unidos, porque cómo era posible que estaban censurando al presidente de los Estados Unidos en su momento y no estaban censurando las cuentas de pornografía, que han demostrado tener videos racistas, videos sexistas, videos violentos, videos incluso con pedofilia, y no lo censuran. Entonces hay muchísimos problemas de raíz, Mary, que son culturales, porque evidentemente nosotros, pues como somos asociación civil, trabajamos en esos temas y que no se está haciendo nada al respecto, no se están buscando las soluciones a los problemas de raíz. Jorge al inicio hablaba de la cantidad de niñas de 10 a 14 años embarazadas. Y claro que tiene razón, pero toman esas estadísticas que son terribles, pero el problema no es el embarazo. ¿Qué hace una niña de 10 a 14 años embarazada? Es porque está sufriendo un abuso. Esa es la presunción legal, por supuesto. Una niña de 10 a 14 años no puede consentir una relación sexual, ¿cierto? Entonces no estamos haciendo nada por evitar esos abusos. Queremos evitar el embarazo porque además quieren evitar el embarazo porque además quieren utilizar el aborto como planificación familiar. Y eso es incorrecto. Entonces tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es el problema de raíz y cuáles son las soluciones que pueden ser? Entonces, si viene conmigo una organización que quiere trabajar en pro de la mujer, entonces a mí háblame que trabajas en contra de la pornografía, a mí háblame que trabajas a favor de la niñez, que buscas oportunidades pro mujer, que trabajas temas conciliación familia-trabajo, que vas a ayudar a las madres para que emprendan, que vas a ayudar me refiero a ayudar en cuanto a capacitación, ¿verdad? O incluso concursos de capital semilla, ayudarles a dar un pitch de ventas. ¿Sí me explico? Entonces, a eso es a lo que nos tenemos que enfocar. Pero si tú vienes a decirme que tienes una organización que ayuda a las mujeres y lo que quieres es aprobar el aborto, ni te escucho, porque no estás ayudando a las mujeres, estás asesinando mujeres por nacer, por ejemplo, y asesinando mujeres también que están sufriendo una segunda violencia con el aborto, porque el aborto no es, ahí voy a la clínica y es algo tranquilo, el aborto es algo terrible también, tiene consecuencias físicas, psicológicas, espirituales para una mujer. Perdón, me extendí, pero este tema me apasiona mucho. Ya no voy a monopolizar el micrófono, lo prometo. Puede continuar, que estamos todos pero muy bueno, pendientes de lo que está diciendo. En conclusión a su pregunta, no creo que pase aquí, honestamente no creo que pase aquí lo que pasó en Argentina. No nos podemos dormir en los laureles, no podemos creer que tenemos garantía, hay que seguir trabajando activamente, estar pendientes de las presiones internacionales y continuar trabajando en el ADN del guatemalteco, que es indudablemente pro vida. Bueno, y antes de continuar con esta entrevista tan amena con nuestros panelistas, no podemos pasar de largo sin saludar a nuestros amigos que nos están viendo, y nos está viendo Manolo Hayek, Tulip Reformado desde Querétaro, también José Antonio González Guzmán desde Bolivia, como bien mencionó Ligia, desde Bolivia nos están saludando. También tenemos a Elena Gaitán, un gusto, bien Ligia dice, Elena Gaitán la manda a felicitar. También el licenciado Freddy Asensio, Mario Roberto Chucatalán también tiene un comentario por ahí, luego lo veremos. Héctor José Muñoz y Eric García Hernández también de México. Bueno, también aprovecho para informarles que ya se acerca el sexto Foro Liberal de América Latina. Estamos a escasos 20 días de que se abra el foro, uno de los foros más importantes de liberales clásicos, que tratamos de conseguir el fusionismo aquí en América Latina y llevar no solo a nuestros países en lo individual, sino también a todo el continente hacia el desarrollo, la prosperidad y la paz, tal como han logrado hacerlo otros países, como por ejemplo en Asia, en África y algunos países europeos. Entonces no se lo pierda, entre a www.foroliberaldeamericalatina.org. Ahí están todas las fechas, están todos los temas, los expositores y toda la información relacionada con el sexto Foro Liberal de América Latina. También no deje de visitar nuestra página está renovando absolutamente todo. Estamos en un nuevo concepto, www.familia.gt. Ahí puede también
entrar a www.familia.gt/activación para que usted conozca qué es lo que estamos haciendo precisamente para que no nos pasen las de Argentina y nos vayan a ganar el mandado los malos políticos, los politiqueros que tanto daño le han hecho a Guatemala. Jorge, hemos estado hablando acerca de los amigos y de todos los que estamos a favor de la vida, de la familia y el matrimonio entre hombre y mujer, que es el matrimonio. Ya con tanto que lo repiten, a veces hasta nos confundimos. Pero a nosotros los conservadores nos queda claro en dónde comienza la vida y que la familia es el terreno fértil para el desarrollo integral de los hijos, que es uno de sus principales objetivos. Pero hay muchos pro libre mercado que caen en la trampa del marxismo clásico, del marxismo cultural y el marxismo económico, porque incluso hasta los cristianos caen en esta trampa, Jorge. Sí, bueno, ese es uno de los grandes dilemas de nuestros días, ¿no? Lamentablemente, bueno, yo lo decía un poco en el artículo, hay algunos liberales en lo económico que atentan contra la vida, el matrimonio y la familia, ¿no? Que atentan contra el conservadurismo, que por cierto no quiere decir mantener las cosas tal como están, ¿no? El conservador es por lo general alguien que intenta valorar aquellas instituciones, aquellos principios, aquellas virtudes que de alguna manera son inspiradas por su cosmovisión. Y como bien ha dicho Ligia, en términos generales, en Latinoamérica, una cosmovisión teísta, bíblica, cristiana, ¿no? Yo sí quiero hacer énfasis mucho en la religión y en la religión cristiana, porque creo que hay que darle honor a quien honor merece, ¿no? El cristianismo ha sido, pues, esa religión que ha generado esas virtudes y esos principios que han permitido erigir estos grandes países, ¿no? Que en su momento pues fueron países que ofrecieron condiciones de seguridad, de justicia, de paz, de prosperidad para las mayorías, y lo hicieron sobre la base de un código de conducta, de comportamiento, de valores cristianos en su mayoría. Entonces, lamentablemente, hay muchos o algunos liberales en lo económico, o sea, gente que está a favor del mercado libre, pero que embiste contra estos valores tradicionales y este conservadurismo moral. Por otro lado, tenemos a conservadores en lo moral. Tenemos en Guatemala y en América Latina mucha gente que es pro vida, pro matrimonio y pro familia, pero que lamentablemente en el ámbito de la economía y la política es pro estatismo. ¿Sí? El estatismo es este sistema de gobierno y economía que le ofrece al Estado una gran cantidad de atribuciones, poderes y recursos, lo cual termina debilitando al matrimonio y a la familia y por tanto a la vida misma, ¿no? Nosotros por eso postulamos el principio fusionista, el principio y la tesis que necesitamos hacer fusión, aquellos liberales en lo económico con aquellos conservadores en lo moral y político. Pero para eso es necesario que los liberales en lo económico nos demos cuenta de cuán importante es preservar los principios a la vida, al matrimonio y a la familia. Y los conservadores en lo moral nos demos cuenta de cuán importante es abrir los mercados, limitar los gobiernos y velar por un irrestricto respeto a la propiedad privada. Este principio y estrategia se llama fusionismo, no estamos inventándolo nosotros, viene de una larga tradición, principalmente en Estados Unidos, sus grandes pensadores, ideólogos como Frank S. Meyer, luego Barry Goldwater, Práxedes Mateo Sagasta en España, y luego los mismísimos Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? que fueron fusionistas, que lograron conducir a una opinión pública a favor del libre mercado, pero también a favor de los valores tradicionales, ¿no? Creemos que, digamos, impulsar un sistema de capitalismo liberal, pero sin valores tradicionales, sin la salvaguarda de los valores tradicionales, pues prácticamente nos quedamos a medio camino y estamos dejando coja la mesa, digamos, ¿no? Y preservar, salvaguardar, proteger los valores a la vida, al matrimonio y la familia sin
impulsar también un sistema de gobierno y economía que favorezca, potencie, salvaguarde y preserve esos valores, también estamos dejando coja la mesa. Entonces, precisamente nuestro llamado desde familia como movimiento político es precisamente esa fusión, ¿no? El fusionismo. Y bueno, precisamente por eso muy contentos de que Ligia nos acompañe acá y que AFI pues abra sus puertas a esta posibilidad, ¿no? Entonces, creo que es de esa manera, Neri y amigos. Bien, vamos llegando ya al final de nuestra hora de conversatorio, que se ha pasado rapidísima. Creo que todavía nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero vamos a ir rescatando poco a poco las cosas y hacer ya nuestro cierre, Ligia. Entonces, pasamos a nuestro título de la muerte, la pobreza y rompimiento. Tenemos que proteger la familia, el matrimonio y la familia más que nunca ahora en estos tiempos. Sí, definitivamente. Y solo quería hacer una pequeña acotación con uno de los temas que acaba de mencionar Jorge, que fue el tema de las religiones, y quizás no lo mencioné al inicio de cuando hice la presentación de AFI, ¿no? Nosotros somos una religión apolítica, es decir, que no hacemos política y somos arreligiosa también. Pero eso no significa que no tengamos asociaciones aliadas nuestras, parte de la red AFI, que sean confesionales. Y ese ha sido uno de los secretos del éxito. Nosotros tenemos asociaciones civiles como nosotros, ¿verdad? Políticas y religiosas, pero también de distintas religiones. Y hemos sido pues un puente, un lugar seguro de conversación. Y es impresionante ver cómo la defensa de la vida, la familia y la libertad es un tema de comunión, un punto en común entre todas las religiones e incluso entre personas que no profesan ninguna religión. Y ese diálogo es importante tenerlo, porque ahí es cuando yo les puedo afirmar con toda seguridad que Guatemala es un país pro vida, Guatemala es un país pro familia, porque definitivamente lo hemos visto, ¿no? Y independientemente del lugar donde vivan, de la religión que profesen, de la experiencia que hayan tenido, de la profesión, todos estamos de acuerdo con eso. Y ahora, para terminar, sí hay que protegerlo. Lamentablemente, pues no, es decir, me encantaría decir celebrarlo, a veces lo hemos hecho. El año pasado hicimos una marcha virtual donde impactamos a casi 2 millones de personas y el objetivo era celebrar la vida y la familia, ¿no? Pero a veces sí hay que protegerla, ¿no? Hay que adelantarnos a lo que se viene, aprender de las experiencias de otros países, ver cómo, por ejemplo, de dejarlos ganar pequeñas batallitas, pues se pierde al final la guerra completa, ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso. Ahora ya nos escuchan más. Antes, como les digo, nos veían como los paranoicos y que teníamos conspiración pero no, o sea, se han dado cuenta que una pequeña entradita, abrir una pequeña puerta es abrir la puerta por completo. Entonces, estar pendientes de eso, ¿no? También uno en su vida privada, en el pequeño metro cuadrado que estemos, pues también hacer eso, ¿no? Valorar a la familia. Ahorita, por ejemplo, que hemos tenido la bendición y también el reto, ¿no? De trabajar en casa. Bueno, yo tenía la oficina en casa hace mucho tiempo porque tengo hijas pequeñas, ¿no? Y he tenido la oportunidad de hacer conciliación familia-trabajo, pero las personas que entramos en esto sin saberlo, pues empezar a aprovechar eso, ¿no? Por ejemplo, pequeños detalles, la hora de comida, no estar contestando correos, ¿no? Claro. Si se tiene una reunión, pues uno como jefe, por ejemplo, quienes sean aquí empresarios, yo soy emprendedora, todavía no empresaria, pero por ejemplo, no estar hablando a deshoras, eso a mí me cuesta mucho. A veces yo en la noche es cuando puedo escribir correos y tal, y uno dice, no, pues si yo escribo ahorita van a pensar que quiero que me contesten ahorita, ¿no? Respetar el tiempo de familia, saber que uno tiene tiempo de recreación. Ya poco a poco ahorita las empresas se dan cuenta que muchísimos trabajos, no todos, pero muchos trabajos se pueden hacer desde casa, basados en una relación de confianza, de gestión por objetivos, gestión por resultados, ¿no? Entonces, estas pequeñas acciones que no estamos hablando meternos a cambiar la ley, que no, o sea, estamos hablando de lo que tú que me estás escuchando puedes hacer desde casa, ¿no? Valorar la familia, estar pendiente de esto, apoyar iniciativas, asociaciones que tú encuentres que defiendan los valores como tú, darle tiempo a la familia. Ese tipo de acciones son las que poco a poco van calando y vamos a ir resguardando nuestra cultura, y es lo que precisamente necesitamos. Así que gracias por el espacio y por el tiempo.
A usted, Ligia, muchísimas gracias. Y Jorge, ya que eres el político, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está viendo para que apoye a los políticos que son pro vida, pro familia, para que podamos contener a esta oleada de marxismo cultural y de asesinatos contra infantes? Sí, y de marxismo clásico, ¿no? O sea, en realidad es la suma de ambos. Bueno, pues primero quisiera, en principio, felicitar a AFI y a todo su equipo, ¿no? Por esa gran labor que están haciendo al frente de esta batalla. Quiero, pues, invitar a nuestra audiencia, a aquellos que puedan escuchar este video en diferido, a que traten de comprender que el fenómeno de defender la vida, el matrimonio y la familia no será posible si no logramos también cambiar de sistema de gobierno y economía, ¿no? Esto es fundamental porque al cambiar de sistema de gobierno y economía vamos a lograr empoderar a las familias, a los matrimonios y devolverles sus atribuciones, sus poderes y sus recursos, ¿no? Al inicio de esta conversación yo aludí al tema de la migración y creo que el tema de las migraciones irregulares es un fenómeno que justamente es el fiel reflejo de cómo el matrimonio, la familia, la vida misma ha sido deteriorada en gran parte porque la economía anda mal, y la economía anda muy mal porque el sistema de gobierno anda peor, ¿no? Ese gobierno estatista, ese gobierno paternalista, ¿sí? Que intenta hacer de todo, pero que nada hace pronto, bien y de forma correcta. Vemos ahí tanto despilfarro de dinero, recientemente el tema de las obras de arte por 1.3 millones de quetzales en estos momentos en los que el pueblo de Guatemala, los guatemaltecos, hemos sido pero embestidos con estas restricciones económicas que han impuesto a las empresas, y eso debilita definitivamente el patrimonio familiar, debilita los ingresos familiares y debilita pues toda ese andamiaje social que es necesario para mantener unidos a los matrimonios y las familias, ¿no? Y por eso las migraciones irregulares, ¿ya? Por eso se rompen los matrimonios, se rompen las familias, y de allí vienen estos embarazos en niñas de 10 a 14 años, de allí vienen muchos de estos abortos inducidos, lamentablemente, ¿no? Así es de que el panorama parece complejo, pero tengan la certeza, creo yo, que al menos desde AFI y desde Familia como movimiento político, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por preservar estos valores tradicionales, por cambiar, en nuestro caso, cambiar el sistema de gobierno y economía. Y creo que en ese sentido, pues invitarlos a que activen con nosotros. Perdón, escucho feedback. No sé si alguien... Ahí voy a intentar hablar. Ahí está. Ahí. Bien, invitarlos a que activen con nosotros. Desde nuestra website pueden encontrarnos como familia.gt/activación. Necesitamos 700 firmas, 700 valientes guatemaltecos que se animen a sumarse con nosotros a este esfuerzo a fin de justamente lograr tener diputados liberales clásicos conservadores en el Congreso de la República. Porque como bien decía Ligia, ¿no? Se puede consagrar el valor a la vida desde una constitución, pero no es garantía. Allí está Argentina, una sociedad conservadora, pero 300, 400 diputados han hecho un cambio y ha sido un cambio trascendental en la vida de los argentinos. Tenemos que lograr poner ahí diputados liberales clásicos a favor del gobierno limitado, de los mercados libres, de la propiedad privada, a favor de la vida, a favor del matrimonio y a favor de la familia. Así que, pues con eso terminaría agradeciendo y animándolos a que se sumen a este movimiento. Excelente cierre de ambos. A mí nada más me resta rescatar ya los conceptos principales, que son proteger la vida, la familia,
más que eso también tener una contención en el área política, el Congreso de la República principalmente, y bueno, seguir practicando esos valores tan fundamentales de todas las sociedades alrededor del mundo, que hoy por hoy nos permiten tener las sociedades que tenemos debido a ese gran bagaje cultural que nos han dado nuestros padres precisamente. Entonces, por último, quiero saludar a la tía Anita, que fue con quien abrimos hoy, felicitarla por esa cantidad de hijos y mantener ahí la familia intacta. Nosotros pues nos vamos. A todos los que hasta este momento nos están viendo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quiere aprender más, visítenos en familia, www.familia.gt. Si quiere activar políticamente para conformar el partido político con nosotros, por favor, www.familia.gt/activación. Comparta este programa en todas sus redes sociales con sus amigos vía mensaje incluso de Instagram, mensaje de WhatsApp, en Telegram, que está tan de moda, y en todas sus redes sociales. Nosotros nos despedimos hasta aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes a esta misma hora con su programa Con la Verdad por Delante. Buenas noches y muchas gracias.